Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, aquellos también que no se consideran amigos míos. Que Dios tenga misericordia de ellos, cuanto de la misma forma cuanto tuvo de mí, pero que todos sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y no hay No hay bendición de Dios, no hay bendición de Dios si no hubiese una alianza con Él, un casamiento con Él, un pacto con Él. Usted, cuando nosotros nos casamos, entonces todo lo que es de uno se vuelve del otro. Pues no hay más secretos entre los dos, porque los dos se vuelven una sola carne. Entonces, esta es la idea, esta es la idea de una alianza con Dios, un casamiento con Dios, una fe en Dios, un corazón entregado a Dios. Vea solamente, yo quería, yo pido que el Espíritu Santo venga a darme las palabras correctas para las personas verdaderamente interesadas en saber, en aprender lo que el Espíritu Santo tiene para decirle a ellos. Vea solo, mi amiga, mi amigo, cómo Dios actúa, cómo Dios trata al ser humano, a su criatura, que, dígase de paso, es rebelde, se rebeló contra él y nació rebelde. Todos nacemos de la carne, quiere decir, de nuestros padres rebeldes. Todos pecaron, dice el texto sagrado, y destituidos están de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, compasión, envió a Jesús al mundo para morir por aquellos que quieren una nueva chance, quieren una vida nueva, quieren una relación con Él. Pero, ¿cómo es que Dios hace para separar a los que quieren de los que no quieren, que tener un relacionamiento con Él? ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo es que nosotros vamos a saber? O sea, ¿cómo Dios va a saber? Él ya sabe todas las cosas, pero yo quiero que usted sepa el criterio cual Dios usa, el criterio cual Él usa para separar unos de otros, separar la cizaña del trigo. Preste atención, Él hizo esto con Abraham. Dice el texto sagrado que Dios probó a Abraham. Está aquí escrito que después, y sucedió después de estas cosas, quiere decir, después de años, que Dios probó a Abraham. ¿Qué es lo que Abraham quería más? Abraham quería a su hijo. Pues Abraham desesperadamente quería un hijo. Y Dios le dio condiciones para tener hijos, tanto él como Sara. Él tenía 100 años y ella tenía 90 años. Ya ella ya había pasado la edad, pero Dios
le dio condiciones para que Sara tenga un hijo, un hijo. Después de estas cosas que Dios le dio un hijo conforme había prometido, algunos años después, 7, 8 años después, cuando Isaac ya era un muchacho joven, acompañando al padre para arriba y para abajo, fue que Dios lo probó a Abraham, porque lo que más Abraham anhelaba en la vida no era riquezas porque él ya tenía riquezas, no era el casamiento porque él ya tenía un casamiento perfecto, no era la salud porque él tenía salud. Él era un hombre muy exitoso, rico, pero lo que más él anhelaba era tener un hijo. Y Dios le dio ese hijo. Y cuando ese hijo llegó en aquella edad gloriosa de andar con el padre de arriba para abajo, de ayudarlo en los quehaceres de la casa o de la hacienda, acompañar al padre, sacar la leche de las ovejas, parir a las ovejas, para ayudar a las ovejas a que puedan dar a luz, a que puedan dar a luz otras ovejas. Cuando él estaba en esa edad que Abraham le estaba enseñando todo lo que sabía para Isaac, entonces Dios lo probó a Abraham. ¿Cómo que lo probó a Abraham? Allí en el capítulo 22 de Génesis, lea allí, por favor, abra su Biblia y lea en el capítulo 22, versículo 1, dice así: Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él le dijo, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Aún incluso dice el nombre de él, porque Abraham ya había tenido a Ismael. Pero aquí Dios habla al respecto de Isaac, porque Isaac era el hijo de Sara, la mujer que no podía dar más a luz, ya estaba estéril, tenía 90 años, pero Dios le dio fuerzas para que pueda tener a Isaac. Entonces, ahora, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vea, Dios sabía del amor de Abraham para con Isaac. Era un amor así singular. Y vaya a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te daré, yo te diré. Entonces se levantó Abraham por la mañana de madrugada, preparó su mula, tomó con él 2 de sus siervos e Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto que él iba a tener, que no solamente sacrificar, Isaac, matarlo, sino que también tendría que quemarlo, tendría que quemar el cuerpo de él. Cortó la leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Abraham obedeció a la palabra de Dios. Fue eso. Solo eso. Él obedeció a la palabra de Dios, aún contrariando su corazón.
su gran amor, su sueño que ya calentaba cuando era joven, su sueño, su gran sueño, su mayor sueño. Abraham amaba a su hijo, pero él no habló cuando Dios lo llamó y le pidió para que él llevase al muchacho para ser sacrificado en el Moriah. Él no habló nada con Sara, porque con certeza si él hablase con Sara, Sara iría a hacer un escándalo y no iría a dejarle a Abraham salir con su hijo. Entonces Abraham quedó calladito, no habló nada con nadie. Fue algo muy personal. No habló también para Isaac lo que iría a hacer. Era solamente Abraham y Dios. Solamente aquella prueba era solamente entre Dios y Abraham. Abraham y Dios. Y Abraham, con el corazón sangrando, sangrando, él obedeció a Dios. Agarró al muchacho y caminó 3 días en el desierto para llegar al lugar especial que se llamaba el Monte Moriah, donde después fue construido el templo de Salomón. Y Dios se quedó mirando. Dios vio todas las actitudes de Abraham, porque Dios habló. Camino de 3 días. ¿Por qué? Durante 3 días, Abraham iría a caminar con su hijo amado, sabiendo que iría a sacrificarlo. Y Abraham podría, durante esos 3 días, pensar mejor y no aceptar aquel desafío, aquella prueba. Dios hizo eso a propósito. Dios lo llevó a Abraham a una prueba total, completa. Entonces, Abraham atendió de forma perfecta todo lo que Dios le habló a él. Y él fue caminando con el muchacho 3 días, consiguiendo a cierta altura decir, no, no voy a hacer esto, no aguanto, no soporto. Ah, no, Dios. Usted pídame cualquier cosa menos esto. Pero Abraham no habló nada, quieto, con el corazón desesperadamente sufriendo. Él fue para el lugar e construyó allí el altar. El altar no estaba listo, no era una iglesia, un templo, no. Abraham construyó el altar con las propias manos, él solo, con su hijo, allí arriba, en el monte. Imagínese el dolor de su padre. Usted imagínese, porque Abraham jamás iría a esperar que Dios interrumpiese aquel sacrificio. Él tenía fe que Dios podría hasta resucitar a Isaac, pero él sabía que él tenía que sacrificarlo. O sea, Abraham no tenía ninguna esperanza, ninguna, ni un despojo de esperanza de que no iría a sacrificar a Isaac. No, él estaba convencido de esto e hizo todo lo que tendría que haber sido hecho. Y cuando él preparó el altar, colocó el muchacho sobre el altar, el muchacho entendió. Usted puede imaginarse, el muchacho entendió que él era el sacrificio.
En aquel momento, en aquel instante, Abraham extendió su mano. Usted puede leer eso en el versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, o sea, la cuchilla grande, para inmolar, cortar a su hijo. Cuando él hizo esto, que iba a descender la mano sobre su muchacho, el ángel del Señor le gritó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. No dijo Abraham, dijo Abraham, Abraham. Y Abraham le dijo: heme aquí. Entonces le dice Dios: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Usted sabe, cuando yo estoy hablando con ustedes, yo me quedo imaginando, participando toda esta escena. Yo me transporto en la imaginación para aquel momento. Y yo siento, porque ¿quién no tiene corazón? Todos tenemos corazón, ¿no es verdad? ¿Quién no siente? El corazón es el centro de nuestras sensibilidades, nuestros sentimientos. Y cuando Dios gritó: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces Abraham inmediatamente descendió las manos con el cuchillo, ahora no para cortar a su hijo, sino para ser colocada en la cintura nuevamente. No extiendas tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada. No toques al niño. Por cuanto, ahora Dios dice, por cuanto ahora sé que temes a Dios. Temes a Dios porque me obedeció. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener para con Dios. El temor que nos lleva a la obediencia. Yo tenía temor para con mi padre. Yo lo temía. Además, todos temíamos a papá. Era un hombre muy rígido. Yo temía a mi padre. Yo sé lo que quiere decir esta palabra temer. Y yo hacía todo correcto. Yo hacía todo correcto como él mandaba, porque yo no quería sentir la mano pesada de él. Entonces, yo sé lo que Dios está hablando. Por cuanto ahora sé que temes a Dios. Yo temía a mi papá porque yo le temía, yo le obedecía a rajatabla. Cuando nosotros tememos a Dios, nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra. Entonces, Dios habló: por cuanto ahora sé que temes a Dios. Sabía que Abraham iría a pasar por esa prueba. Él sabía: ahora sé que temes a Dios y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Vea qué cosa maravillosa, qué cosa gloriosa. Entonces, en el versículo 15 dice así: entonces el ángel del Señor, es el propio Dios, le habló a Abraham por la segunda vez. La primera vez fue para pedirle el sacrificio, para determinar el sacrificio. La segunda vez fue para hacer un juramento, determinar la bendición, la mayor riqueza, la riqueza de las riquezas. Primero, Dios clamó para decirle a Abraham: vaya, sacrifique a su hijo en un camino de 3 días hasta el monte Moriah. En la segunda vez que Dios habló de lo alto,
y dijo así, le habló a Abraham por la segunda vez desde los cielos y le dijo, por mí mismo juré, porque Dios no tenía nadie y no tiene nadie mayor que Él. Entonces, por mí mismo juré, dice el Señor, por cuanto hiciste esta acción y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, que de veras te bendeciré, que de verdad te bendeciré, y grandísimamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está en la playa del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. O sea, ningún enemigo iría a prevalecer contra la descendencia de Abraham. O sea, quien se quiera colocar contra Abraham, contra Israel, se estará posicionando contra Dios y va a perder. Va a perder, ya de antemano, porque aquí está escrito, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, Dios, Dios habló del cielo dos veces, una vez para pedir el corazón de Abraham, el hijo de él. El hijo de él era el corazón de él. La otra fue para jurar la bendición grandísima a él y a toda su descendencia. Mi amiga y mi querido amigo, esto aquí para mí es el bautismo en las aguas. Cuando la persona se bautiza en las aguas, que es lo que hablamos ayer, el bautismo en las aguas no es bañarse. No es porque usted fue bautizada, entró en las aguas ahí del río Jordán, que su bautismo valió más que el bautismo en la iglesia o en un pocito a la vera de un camino, como el etíope que fue bautizado. No, el bautismo en las aguas envuelve ese sacrificio que Abraham hizo de su hijo, porque Isaac representaba el corazón de Abraham y Dios le pidió el corazón a Abraham. Coloca tu corazón en el altar, sacrifica a tu hijo, sacrifica tu corazón para mí. Y Abraham obedeció. Cuando la persona es bautizada en las aguas, cuando el bautismo es válido, obligatoriamente, obligatoriamente, ella nace de nuevo, ella recibe el Espíritu Santo, ella tiene que recibir el Espíritu Santo. Es por eso que muchas personas dicen, yo ya fui bautizado muchas veces y no sucedió el bautismo con el Espíritu Santo, ni puede suceder en cuanto usted no coloque su corazón allí, en las aguas. Matar o quitar de su vida su corazón, sus pasiones, sus deseos, sus sueños, sus proyectos personales. Usted tiene que colocar su corazón allá, dentro de las aguas, o sea, sepultarlo. Era eso lo que Dios le pidió. Fue esto lo que Dios le pidió a Abraham. Mate a su hijo que está allí. Sacrifique a tu hijo para mí. O sea, sacrifique tu corazón para mí. Porque Jesús dice, Jesús habló. Vea lo que Jesús habló. Donde estuviese vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro de Abraham
el Isaac. ¿Cuál ha sido su tesoro? Cuando usted fue bautizado varias veces, usted estaba bautizándose, sepultando de verdad su tesoro. Esa, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque si no fuese su tesoro, entonces el bautismo no tuvo validez. Cuando una persona hace un bautismo en las aguas, entra, es bautizada en las aguas, entonces obligatoriamente ella tiene que recibir al Espíritu Santo. Es claro, piense conmigo. Jesús dice, quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Pero espere. La pregunta es, caramba, ¿no es suficiente nacer del Espíritu Santo, obispo? No, nada. Tiene que nacer primero del agua para después nacer del Espíritu Santo. Hay casos que la persona es bautizada en las aguas, mejor, es bautizada con el Espíritu Santo antes de ser bautizada en las aguas, antes de enterrar su corazón. Hay casos excepcionales. Y esto sucede porque Dios ya sabe que aquella criatura va a enterrar su corazón. Entonces, Él bautiza, pero no es lo normal. Jesús dice, tiene que nacer de nuevo, tiene que entrar en el reino de Dios, pero para eso tiene que haber nacido de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo, porque si no hubiese necesidad de sepultar el corazón, el propio corazón en las aguas, enterrar sus voluntades, el mundo, sus caprichos, enterrar su corazón. Si no hubiese esa disponibilidad, esta disposición, entonces no habrá bautismo con el Espíritu Santo. No va a haber. El bautismo con el Espíritu Santo sigue a una disciplina. Primero viene el sepultamiento del corazón. Hay personas que sepultan el corazón en el altar antes de bautizarse en las aguas. Van adelante y entregan sus vidas y reciben el bautismo con el Espíritu Santo allí en el altar, que es lo que nosotros esperamos que suceda en esta hoguera santa del jardín del Getsemaní. Pero, obviamente, que tiene que haber el bautismo en las aguas, o sea, tiene que haber el sepultamiento del corazón y sus propios sueños. Cuando hay personas que entregan el corazón en el altar, sepultan el corazón ahí en el altar antes incluso de ser bautizadas en las aguas. Hay personas que hacen eso. Entonces, ellas reciben el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ya vio el corazón de ellas, que fue sacrificado en el altar. Después, ella viene a cumplir la ley conforme Jesús. Jesús nació del Espíritu Santo antes de ser bautizado en las aguas. Pero después él buscó a Juan Bautista y le habló, yo vengo. Juan Bautista le dijo, Señor, yo tengo que ser bautizado y usted viene a mí. No, deje primero cumplir la ley. Y Juan Bautista entendió que él tenía que bautizar a Jesús. Cuando él bautizó a Jesús, ¿qué sucedió? Jesús salió de las aguas, entonces el Espíritu Santo, en forma física de paloma, descendió sobre la cabeza de Jesús, y allí, de lo alto, se oyó una voz, que fue la voz que Abraham oyó también.
cuando el ángel del Señor habló, juré por mí mismo que te bendeciré. Juré. Y allí, con Jesús, la voz que se oyó del cielo fue: tú eres mi hijo. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo placer. Dios es Padre. Él sabe lo que es sentir el dolor por un hijo. Él sabe lo que es ser agradado por el hijo cuando obedece. Él sabe cuando el hijo desobedece y lo desagrada. Él sabe de todo, pero el hijo siempre fue obediente a él. Jesús siempre obedeció, porque en la hora más dolorosa de él, allí en el Getsemaní, él oró 3 veces diciendo: Padre, Padre. Y hubo un momento que dijo: Abba, Padre. En otras palabras, papá, papá. Si es posible, pase de mí este cáliz. Con todo, no sea hecha mi voluntad. El Padre podría pasar aquel cáliz, pero si el Padre hiciese esa voluntad, entonces no podría estar aquí hablando de Jesús para usted, no podría ser salvo. Él tenía que pagar el precio para salvar mi alma. Él tenía que dar el corazón de él para él tener mi corazón, su corazón, nuestro corazón. Entonces, cuando él habla, Jesús habla para los discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y quien cree en el Evangelio, o sea, quien cree en mi palabra y fuese bautizado, tiene que ser bautizado. Tiene que sacrificar el corazón en el bautismo. Por eso, Abraham fue bautizado. Abraham fue bautizado en las aguas del monte Moriah, pero no había nada de agua. El agua estaba en el cántaro de él. El agua estaba arriba. Abraham, él fue bautizado ahí. Cuando él enterró a su hijo, cuando él puso a su hijo en el altar e iría a sacrificarlo. Y Dios sabía de eso. Entonces Dios lo impidió. Ahora sé que tú temes a Dios. Ahora sé que tú temes a Dios. Por cuanto hiciste esto para conmigo, que de veras te bendeciré. Juré por mí mismo que de veras te bendeciré y grandísimamente multiplicaré tu descendencia. Aleluya. Dios juró bendecir a aquellos que sepultan su corazón en el bautismo de las aguas. Abraham sepultó el corazón de él en el bautismo, allí arriba, en el monte Moriah. Por eso, él es bendecido, fue bendecido y dejó una herencia para aquellos que creen en Dios. Yo agarré esta herencia, yo tomé posesión de esta herencia, yo asumí esas palabras, por cuanto me obedeciste, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Entendió, mi amiga y mi amigo? Esta es una revelación. Yo no sabía de esto. Reciba esta revelación. Aplíquela en su vida. Usted no va a precisar depender de nadie, de suerte, de políticos, de patrón, ni de empleados. Usted va a vivir en la dependencia de Dios
Y Dios va a honrar su fe. Él va a honrar su fe. Bendeciré a los que te bendigan, Abraham. Maldeciré a los que te maldigan, Abraham. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, o sea, los enemigos que se levantaren contra la descendencia de Abraham ya están condenados, ya están maldecidos, ya está profetizado, porque Dios juró, aquellos que obedecen a Dios ya está jurado, serán bendecidos. Solo eso. ¿Usted quiere ser bendecido? Usted no precisa, obispo, ore por mí. No. Nadie oró por Abraham. El propio Dios determinó, juró bendecirle por cuanto él obedeció a la voz de Dios. Obedezca a la voz de Dios y usted será bendecida, bendecido por toda su vida, y su descendencia también será bendecida. ¿Usted sabía de esto? Haga eso. Esta es mi fe. Yo voy a leer otra vez el texto. Vale la pena que usted lea conmigo. Génesis 22, capítulo 22, versículo 15. A partir del versículo 15, que dice así: entonces el ángel del Señor le gritó a Abraham por la segunda vez, porque la primera vez fue para decirle a él: Abraham, sal de tu tierra y vaya para el monte Moría, lleve a su hijo. Usted va a sacrificar, me va a sacrificar a su hijo para mí. La primera vez usted puede leer esto. Luego, en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 22, versículo 1, a partir del versículo 1, perdone, Génesis 22. Lea el capítulo 22 completo. Usted va a aprender lo que significa ser bendecido. La primera vez, el ángel gritó: haga eso. Y Abraham, la primera vez, el ángel le dijo, que es Dios: deme su corazón. La segunda vez que el ángel habló del cielo, le dijo: Abraham, por mí mismo juré, dice el Señor. Yo digo eso, dice el Señor, por cuanto hiciste esta acción, o sea, me obedeciste y no me negaste a tu hijo, tu corazón, no me negaste tu corazón, tu único corazón. Abraham solo tenía un corazón, que era el hijo de él. No me negaste tu único corazón, que de veras te bendeciré y grandísimamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la playa del mar. Y tu descendencia no va a ser una descendencia maldita, no. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, o sea, va a entrar y a destruir a sus enemigos, vencer sus enemigos. Y en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones son benditas. Todas las naciones de la tierra son benditas. Jesús murió por todas las naciones. Y quien cree en Jesús y obedece su voz, ya
tiene un juramento, el juramento de Él, de Dios. Serán bendecidos por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, todos nosotros somos probados. Dios le probó a Abraham y Él le probó a usted. Yo también fui probado. Gracias a Dios, aleluya. Yo pasé por la prueba. Yo pasé por la prueba. Gracias a Dios. Usted pasó por la prueba. Entonces, usted solo debe darle gracias a Dios, porque Dios juró para los que pasan, para los que son aprobados, Él juró que serán bendecidos. Sus generaciones serán bendecidos. Serán bendecidos. Entonces, el bautismo en las aguas de Abraham fue ese. Él allí enterró el hijo de él, el corazón de él, que es el hijo de él, Isaac. Él no lo enterró físicamente, literalmente, pero espiritualmente, él sacó el corazón que él tenía en el hijo y colocó ese corazón en Dios. Y es esto lo que Dios quiere. Él quiere su corazón. En cuanto usted no le diese, en cuanto usted no atienda a este pedido, no cuente con él. Pero si usted lo hace, usted tiene la garantía de él. Él juró bendecirla, bendecirlo. ¿Entendió, amiga, amigo? ¿Será que fui claro? Bien. Yo cuento que el Espíritu Santo venga a convencerle a usted, porque ahí está el secreto. Quien obedece a la voz de Dios, quien coloca el corazón en el altar, quien entierra su corazón, quien sacrifica su corazón, a ejemplo de Abraham, que lo sacrificó allí en el monte Moriah, para Dios, tiene el juramento de Dios. Juré, gritó el ángel del Señor. Juré por mí mismo. No hay nadie mayor que yo. Juré por mí mismo. Yo juro que te voy a bendecir. Dios habló. Ah, mi amiga, mi amigo, no espere para mañana, no. Hoy mismo. Vaya en un altar y sacrifique su corazón. Usted verá lo que Dios hará en su vida. Usted no va a contar más con la suerte. Usted no va a tener miedo del azar. Usted no va a tener miedo de la envidia, de la brujería, del ojo grande. Nada de eso. Pueden envidiar, pueden hacer trabajos, pueden sacrificar todo. No va a suceder nada con usted. ¿Por qué? Sacrificar a personas, sacrificar animales, sacrificar casas para destruirle a usted. Nada va a funcionar. Brujería, sea lo que sea, macumba, nada va a tocarle a usted, porque usted será una bendecida, un bendecido de Dios. Dios juró esto. Dios juró bendecirle. Por eso fue que Jesús, allí en la cruz del Calvario, cuando Él murió, dijo, antes de morir, dijo, está consumado. Quien cree, está bendecido. Quien no cree, paciencia. Yo no puedo hacer nada más. Yo ya hice todo. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.